Buenos días, profesor. Voy a explicar las preguntas planteadas en la semana 8 del curso de Problemas y Desafíos del Perú. La primera es, explique qué características tuvo la política llevada a cabo por el señor Sánchez Cerro y de qué manera entró en conflictos con el APRA y qué consecuencias obtuvo. Lo que caracterizó al gobierno del señor Sánchez Cerro es que fue un gobierno dictador de carácter conservador, pero a la vez un poco populista. Debido a su autoridad, fue perdiendo apoyo por las personas de una clase más alta, los profesionales. Eh, bueno, como también sabemos, el señor Sánchez Cerro tuvo eh, como en primera instancia una decisión que fue redactar una nueva constitución. Después de esto entró en conflictos con el APRA, cuando ambos partidos todavía estaban en candidatura presidencial, donde el ganador fue Sánchez Cerro y el APRA lo acusó de un presunto fraude electoral. Ahí es donde se creó un conflicto enorme entre Sánchez Cerro y el APRA, ya que el APRA continuó oponiéndose al partido a la manera de cómo se iba a gobernar. El señor Sánchez Cerro aprobó una ley emergente de emergencia para reprimir a sus opositores, especialmente al APRA, ya que estos fueron perseguidos y sus principales miembros, sus principales cabezas del partido fueron deportados. Ahora, la segunda pregunta es explicar cómo se moldeó la cooperación entre el APRA y el primer gobierno de Prado. Prado se dio cuenta que llegó al poder gracias al apoyo de las clases populares y especialmente por el respaldo del APRA. Por ello, y suavizó un poco la persecución hacia los dirigentes de la PRISM. Es entonces donde se trató un poco menos, se suavizó un poco el trato hacia los apristas. La tercera pregunta es, explique las consecuencias de las dos fuerzas hacia el gobierno de Bustamante Rivero. Bustamante Rivero tuvo un gobierno muy difícil, por, por lo que se negó a ser un títere del APRA, ya que Bustamante quería tener un gobierno íntegro y quería hacer las cosas correctas, eh, favoreciendo sobre todo al país. El parlamento inicialmente apoyaba al presidente, pero después se convirtió en una oposición, teniendo como principal cabeza a la y al aprismo, con elementos del partido antisistema. Por ello, la lucha política de Bustamante hacia un país ingobernable, se enfrentó a ellos y fracasó. Luego trajo como consecuencias un golpe de estado, donde Bustamante lo aceptó sin protesta. La pregunta 5 explique el comportamiento político de la oligarquía, de los militares y del APRA durante la crisis del orden oligárquico. El comportamiento político de la oligarquía, los militares y el APRA durante la crisis del orden oligárquico fue que la principal fuerza política del partido, el aprista, es incluida en la política. La oligarquía, por su parte, se vio obligada a aceptar el predominio de los militares y renunciar a ejercer el poder sobre el gobierno. Tras el fin del gobierno oligárquico, o
democracia restringida, se da comienzo a una democracia amplia donde hay más participaciones en la política. Como última pregunta está, ¿qué estrategias aplicó Velasco Alvarado para ganarse a los indígenas y a los menos favorecidos? ¿Encuentras alguna similitud en el gobierno actual? Bueno, lo que hizo Velasco Alvarado fue plantear o hacer un plan de gobierno en el que daba prioridad a las personas menos favorecidas por el Estado y a los indígenas. Eh, Como bien se sabe, los gobiernos anteriores favorecían más a las personas, a los burgueses y a las personas, bueno, lo mismo las personas de la alta sociedad. Eh, lo que hacía Velasco Alvarado era lo contrario. Trataba de que las personas menos olvidadas anteriormente por el Estado quería tenerlas como prioridad. Y eso es lo que a las personas, las personas de la clase media, de la clase olvidada, básicamente, les los convenciera. Por esa parte fue el apoyo que le dieron, ¿no? En la segunda pregunta, que es si encuentro alguna similitud con algún gobierno actual, yo creo que sí. Eh, Hay muchos candidatos eh, que le ofrecen a la población, le ofrecen como se dice, los endulzan con tantas propuestas, pero al final cuando llegan al, a gobernar o llegan a ganar, o llega a ganar ya su partido político, pues no lo cumplen. Muchas veces veo también que personas hacen algún trámite, por ejemplo, no sé, de apoyar a una pequeña población que recién se está formando y pues le pide apoyo a estos candidatos y estos candidatos como que eh, les gusta también entrar a tallar a esto para tratar de ganarse a la gente y pues conseguir sus votos. Pero a las finales muchas veces mm, solamente es simple interés por parte de los candidatos. Eh, a veces no los cumplen, pero bueno, esta es la política que tenemos. Gracias.